En los anales de la exploración, mucho antes de que Cristóbal Colón navegara hacia el oeste, un intrépido vikingo llamado Leif Erikson se convirtió en el primer europeo en pisar las costas de América del Norte. Hijo del famoso Erik el Rojo, el colonizador de Groenlandia, Leif estaba destinado a una vida de aventuras y descubrimiento. Nacido alrededor del año 970 de C. y la seda marín, creció en un mundo donde el horizonte siempre llamaba, y el mar prometía tanto peligro como fortuna. Las sagas nórdicas, en particular la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo, cuentan la historia de sus audaces viajes. La historia del descubrimiento de Leif no comienza con él, sino con un comerciante llamado Bjarni Erjolfsson. Bjarni, mientras intentaba navegar de Islandia a Groenlandia, fue desviado de su curso por una tormenta y avistó tierras desconocidas al oeste. A diferencia de Leif, Bjarni era un hombre de negocios, no un explorador, y decidió no desembarcar en estas nuevas y misteriosas costas. Regresó a Groenlandia con relatos de colinas boscosas, lo que despertó una inmensa curiosidad entre los colonos. Leif Erikson, intrigado por estas historias y poseedor de un espíritu audaz, compró el barco de Bjarni, decidido a encontrar y explorar esas tierras por sí mismo. Reunió a una tripulación de 35 valientes hombres, listos para enfrentar lo desconocido. Alrededor del año 1000 de Leif y su tripulación zarparon de Brattahlid, el asentamiento de Erik el Rojo en Groenlandia, navegando hacia el oeste en busca del destino. Siguieron la ruta inversa de Bjarni, navegando hacia el norte a lo largo de la costa de Groenlandia antes de girar hacia el oeste. El primer territorio que encontraron era una tierra desolada, cubierta de grandes rocas planas y glaciares. Leif la llamó Helluland, que significa Tierra de las Piedras Planas. Se cree que Helluland corresponde a la actual isla de Baffin en Canadá. Al no encontrar nada de valor para su sustento, continuaron su viaje hacia el sur, buscando tierras más prometedoras. La siguiente tierra que descubrieron era muy diferente. Era plana y estaba densamente cubierta de bosques. Leif desembarcó y nombró a este lugar Markland, que significa Tierra de los Bosques. Los historiadores creen que Markland es la costa de lo que hoy conocemos como Labrador. La abundancia de madera era un tesoro para los colonos de Groenlandia, donde los árboles eran escasos y pequeños. Aún así, Leif sintió que podían encontrar un lugar aún mejor, por lo que una vez más se hicieron a la mar. Después de navegar durante 2 días más, con un viento favorable del noreste, avistaron tierra una vez más. Esta vez, encontraron una tierra increíblemente fértil y acogedora, con un clima mucho más suave de lo que estaban acostumbrados. Los ríos estaban repletos de salmones más grandes de los que jamás habían visto. El rocío de la mañana sobre la hierba era dulce, y el clima era tan templado que el ganado no necesitaría refugio en invierno. Decidieron establecer un campamento y pasar el invierno allí para explorar la tierra a fondo. Construyeron varias casas grandes, un asentamiento que Leif llamó Leifsbudir, las cabañas de Leif. Un día, uno de los hombres de Leif, un germano llamado Tyrker, a quien Leif quería mucho desde su infancia, desapareció. Leif, angustiado, organizó una partida de búsqueda para encontrar a su padre adoptivo. Poco después, Tyrker regresó, muy emocionado, hablando en su lengua materna germana y rodando los ojos. Cuando finalmente se calmó y habló en nórdico, anunció que había encontrado vides y uvas. ¡Uvas! En una tierra tan al norte. Esto era un descubrimiento asombroso y prometedor. Para verificarlo, Leif ordenó a su tripulación que cada día realizaran 2 tareas: recolectar uvas y talar árboles para cargar el barco. Debido a este descubrimiento, Leif Erikson nombró a esta tierra Vinland, la tierra del vino. La ubicación exacta de Vinland ha sido objeto de debate durante siglos, pero la evidencia arqueológica apunta fuertemente a Terranova, Canadá. En la primavera, con su barco cargado de madera y uvas o bayas fermentadas, Leif y su tripulación emprendieron el viaje de regreso a Groenlandia. En el camino de regreso, Leif demostró una vez más su buen carácter al rescatar a una tripulación de náufragos de un arrecife. Este acto le valió el apodo de Leif hin Hepni, o Leif el Afortunado. Su regreso a Groenlandia fue triunfal. No solo trajo noticias de una tierra paradisíaca, sino también una valiosa carga que lo hizo rico. Después de la muerte de su padre Erik, Leif se convirtió en el jefe del asentamiento de Groenlandia y no volvió a realizar más viajes de exploración. Sin embargo, otros nórdicos, incluido su hermano Thorvald, intentaron seguir sus pasos. Los viajes posteriores a Vinland no fueron tan pacíficos. Thorvald Eriksson fue asesinado en un conflicto con los pueblos indígenas, a quienes los nórdicos llamaban Skrellings.
Estos encuentros hostiles, junto con la gran distancia desde Groenlandia, finalmente llevaron al abandono de los asentamientos nórdicos en América del Norte. La colonia era demasiado pequeña y estaba demasiado lejos para sostenerse frente a la resistencia local y la falta de apoyo. Durante siglos, las sagas fueron consideradas meras leyendas, cuentos fantásticos de una tierra de vino al otro lado del mar. Pero en la década de 1960, todo cambió con un descubrimiento asombroso. Los arqueólogos Helge y Jan Steiningstad descubrieron los restos de un asentamiento nórdico en Lancehaus Meadow, en la punta norte de Terranova, Canadá. Las excavaciones revelaron los cimientos de edificios de césped idénticos a los encontrados en Groenlandia e Islandia. Encontraron artefactos inequívocamente nórdicos, un alfiler de bronce para capa, una piedra de afilar, una rueca y restos de herrería. La datación por radiocarbono confirmó que el sitio fue ocupado alrededor del año 1000 d. La misma época del viaje de Leif Erikson Pontonen. Lancehaus Meadows es ahora un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la única prueba aceptada de un asentamiento vikingo precolombino en América del Norte. Este descubrimiento transformó la saga de Leif Erikson de mito a hecho histórico verificado. Leif Erikson, el afortunado, no solo fue un personaje de leyenda, sino el verdadero descubridor europeo de un nuevo continente. Su viaje, realizado 500 años antes que el de Colón, fue una hazaña extraordinaria de navegación y valentía. Utilizando el sol, las estrellas y un profundo conocimiento del mar, los vikingos navegaron por el traicionero Atlántico Norte en barcos abiertos. La historia de Leif es un testimonio de la audacia y la habilidad de los marineros de la era vikinga. Aunque su asentamiento no perduró, su viaje abrió un capítulo en la historia mundial, aunque fuera uno que se cerró y olvidó rápidamente. Hoy, Leif Erikson es celebrado en los países nórdicos y por personas de ascendencia escandinava en todo el mundo. Su legado nos recuerda que la historia de la exploración es más compleja y global de lo que a menudo se enseña. Él fue el vikingo que llegó a América, un pionero cuyo pie tocó un nuevo mundo medio milenio antes de que se redibujaran los mapas del mundo conocido. La saga de Leif comenzó en la gélida Groenlandia, un puesto de avanzada en el borde del mundo conocido. Su padre, Erik el Rojo, había sido exiliado de Noruega e Islandia, un hombre de carácter feroz, tonto. Leif heredó la audacia de su padre, pero la templó con una naturaleza más tranquila y diplomática. Antes de su famoso viaje, Leif navegó a Noruega y sirvió en la corte del rey Olaf Tryggvason. Fue el rey Olaf quien encargó a Leif la tarea de introducir el cristianismo en Groenlandia. Así, Leif se convirtió no solo en un explorador, sino también en un misionero a su regreso. La conversión de Groenlandia al cristianismo fue un éxito, en gran parte gracias a la influencia de Leif y su madre, Thorhild Thoralobra. El barco que Leif compró, el Nar, no era un drakkar de guerra, sino un buque de carga robusto y ancho. Estos barcos eran el pilar del comercio y la colonización vikinga, capaces de transportar familias, ganado y suministros. La navegación se basaba en la observación detallada, el color del agua, el vuelo de las aves, los patrones de las olas Biotina. El descubrimiento de Eilund fue desalentador, era una tierra muerta, sin recursos aparentes. No había pastos para el ganado ni madera para construir, solo roca y hielo hasta donde alcanzaba la vista, Nilmer. Markland, sin embargo, representaba una promesa económica inmediata para la colonia de Groenlandia. Los groenlandeses necesitaban madera para todo, barcos, casas, herramientas y combustible. El viaje de Markland a Vinland los llevó a aguas más cálidas, quizás influenciadas por la corriente del Golfo. El asentamiento de Leifsbudir estaba estratégicamente ubicado cerca de la costa, pero en una zona protegida. La abundancia de salmón en los ríos de Vinland habría garantizado un suministro de alimentos casi inagotable. La ausencia de heladas severas significaba que podían mantener a su ganado al aire libre durante todo el año. La emoción de Tyrker al encontrar uvas era comprensible. El vino era una bebida de alto estatus en la sociedad nórdica. Aunque probablemente no eran uvas de vinificación verdaderas, sino algún tipo de baya silvestre local. El nombre Vinland pudo haber sido una brillante estrategia de marketing para atraer a más colonos. La carga de madera que Leif trajo de vuelta a Groenlandia lo convirtió en un hombre muy rico y respetado. El rescate de los náufragos consolidó su reputación, no solo como hábil, sino también como honorable. El viaje de su hermano Thorvald a Vinland terminó en tragedia. Según la saga, antes de morir, Thorvald pidió ser enterrado en Vinland, la tierra que había esperado colonizar. Otro intento de colonización fue liderado por Thorfinn Karlsefni, un rico comerciante islandés. La expedición de Karlsefni incluyó a su esposa Gudrid, y su hijo Snorri fue el primer niño europeo nacido en América. Inicialmente,
el comercio con los Skrellings fue pacífico, intercambiando telas rojas por pieles. Sin embargo, los malentendidos culturales y el miedo pronto llevaron a la violencia. Los nórdicos, superados en número y lejos de casa, no pudieron mantener su posición. Freydis Eiríksdóttir, la formidable hermana de Leif, también lideró una expedición, que terminó en traición y masacre. Estas historias de conflicto interno y externo explican por qué el sueño de Vinland se desvaneció. La conexión se perdió, y durante casi 1000 años, América desapareció del mapa mental europeo. El descubrimiento de Lance Oaks Meadows fue como encontrar una página perdida de la historia. El sitio demostró que los vikingos no solo llegaron, sino que construyeron, trabajaron y vivieron en América del Norte. La herrería fue una prueba crucial, ya que los pueblos indígenas de la región no practicaban la fundición de hierro. La historia de Leif Erikson es una poderosa mezcla de hecho, saga y arqueología. Desafía la narrativa tradicional centrada en Colón y enriquece nuestra comprensión del pasado. Leif era un hombre de su tiempo, un marinero, un líder y un puente entre mundos. Su legado no está en un imperio duradero, sino en la pura audacia del intento. Fue un pionero que navegó más allá del borde de los mapas conocidos, guiado por historias y por las estrellas. La saga de Vinland es una historia de descubrimiento, oportunidad y, en última instancia, de fracaso. El mundo no estaba listo para el descubrimiento de Leif Erikson. 500 años después, un mundo diferente con diferentes tecnologías y motivaciones seguiría un camino similar. Pero la primera huella europea en la arena del Nuevo Mundo perteneció a un vikingo de Groenlandia. La curiosidad de Leif fue encendida por un avistamiento accidental, demostrando que la historia a menudo gira en pequeños momentos. Su tripulación era una hermandad unida, confiando sus vidas a la habilidad de su capitán y a la fuerza de su barco. La decisión de invernar fue crucial, permitiéndoles una exploración mucho más profunda que un simple viaje de ida y vuelta. Imaginen la maravilla de esos hombres al ver un paisaje tan diferente a sus tierras natales heladas. La disciplina de la tripulación, dividiendo sus días entre la recolección y la tala, muestra una planificación y un propósito serios. El apodo El Afortunado no solo se refería a su descubrimiento, sino también a su suerte para encontrar y salvar a otros en el mar. Al asumir el liderazgo de Groenlandia, Leif demostró un sentido del deber hacia su propia comunidad. La historia oral de las sagas mantuvo viva la memoria de Vinland durante generaciones antes de ser escrita. El conflicto con los Skrellings fue quizás inevitable, un choque de dos mundos sin un lenguaje o cultura común. La superioridad tecnológica del hierro vikingo no fue suficiente para contrarrestar su inferioridad numérica. El sitio de Lance Oaks Meadows no es grande, lo que sugiere que era una base de exploración o un campamento de invierno, no una colonia a gran escala. La confirmación de la saga fortaleció el orgullo cultural escandinavo en la era moderna. Leif Erikson representa el espíritu humano de ir más allá, de preguntarse qué hay al otro lado del océano. Su historia es un recordatorio de que Colón no descubrió un continente vacío, sino que llegó a un viejo mundo que ya estaba habitado y había sido visitado. La valentía de navegar en el Atlántico Norte en un barco de clinker es difícil de exagerar. Cada ola podría haber sido la última, cada niebla podría haberlos perdido para siempre. Leif no solo navegó hacia lo desconocido, sino que también regresó para contarlo, completando el ciclo de la exploración. La madera de Vinland podría haber cambiado la economía de Groenlandia si el comercio hubiera sido sostenible. La historia de Snorri, el primer bebé europeo en América, es un conmovedor ¿qué pasaría si? De la historia. La retirada final de los nórdicos de América fue un reconocimiento silencioso de que habían llegado demasiado lejos, demasiado pronto. El legado de Leif no está escrito en monumentos de piedra en América, sino en las palabras susurradas de las sagas y en los cimientos de césped de Terranova. Él es el capítulo prólogo de la historia europea en América, un capítulo que el mundo tardó 500 años en volver a leer. El viaje de Leif fue un acto de exploración pura, no de conquista. A diferencia de expediciones posteriores, su objetivo principal era investigar los rumores y buscar recursos. La sociedad nórdica de Groenlandia era dura y marginal, lo que fomentaba la toma de riesgos. Perder un barco o una tripulación era un desastre, por lo que la decisión de Leif de comprar el barco de Bajarni fue una inversión significativa. La moral de la tripulación debe haber aumentado enormemente al pasar de la estéril Helluland a la boscosa Markland. El descubrimiento de Vinland fue la culminación de su esperanza, una tierra que superaba sus expectativas. La presencia de salmón indicaba un ecosistema saludable y sostenible. La construcción de Leifsbudir demuestra su intención de una estancia prolongada y posiblemente recurrente.
La desaparición temporal de Tyrker sirvió como el catalizador para el descubrimiento más famoso de la expedición. El hecho de que Leif se preocupara tanto por un miembro de la tripulación de origen extranjero revela su carácter. La carga del barco para el regreso fue una operación logística cuidadosa para maximizar el valor. El encuentro con los náufragos en el viaje de regreso fue una prueba de la humanidad de Leif en medio del océano salvaje. Las historias de los viajes a Vinland se convirtieron en la comidilla de Islandia y Noruega, inspirando a otros. La muerte de Thorvald por una flecha fue un duro recordatorio de que no eran bienvenidos por todos. La expedición de Karlsefni fue el intento más serio de una colonización a largo plazo, con familias y ganado. El nacimiento de Snorri en Vinland es un hecho histórico fascinante, el primer capítulo de una historia que no llegó a ser. La incapacidad de mantener relaciones pacíficas con los pueblos indígenas fue el factor decisivo del fracaso. Los relatos de Freydis muestran el lado más oscuro de la naturaleza humana, incluso en medio de una gran aventura, Ponto Soltira. El abandono de Vinland fue gradual. Durante años, los groenlandeses pudieron haber regresado a Markland por madera. Finalmente, incluso la colonia de Groenlandia fracasó, cortando el último eslabón de la cadena hacia América. La historia de Leif Erikson es un triunfo de la navegación, un drama familiar y una lección sobre los encuentros culturales. Su nombre resuena a través de 1000 años, un testimonio del explorador que vio América a través de los ojos de un vikingo.